Bienvenidos a Existeando, hablando de dignidad humana, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos desde el centro de la Ciudad de México. Soy el doctor Marco Antonio Peñuela Olaya y me da muchísimo gusto coincidir un miércoles más con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy hemos preparado un tema muy interesante que se ha prestado para cualquier cantidad de discusiones en foros internacionales, en foros nacionales, y que desafortunadamente sigue siendo uno de los eventos más complicados y más difíciles de entender. Y es justamente hablar de qué es o qué se conmemora con el Día del Orgullo. El Día del Orgullo Gay, el Día de atención a esta problemática dentro de la comunidad en general, y por eso nos pareció que era de vital importancia. De acuerdo con muchos temas, con muchos investigadores, hacia los años 50 se genera una serie de procesos muy importantes a nivel del mundo, porque entre los años 50 y 60 aparecen o convergen una serie de situaciones muy importantes. El derecho por la libertad, respeto y integridad de los movimientos afro en el mundo, todo el discurso importantísimo de Martin Luther King, y luego cómo lo va retomando Mandela y va creando toda una conciencia acerca del apartheid y acerca de toda la problemática de la discriminación de los grupos negros. Al mismo tiempo tenemos la guerra de Vietnam, en donde hay una problemática muy seria de invasión, de desproporción de fuerza, como en cualquier guerra. Y se presta también para una serie de movimientos libertarios que vienen a justamente confrontar una sociedad patriarcal profundamente impositiva, con una visión tremendamente machista y profundamente arcaica en ese sentido. Aparecen movimientos pero muy serios, muy graves, como el Ku Klux Klan, en donde las personas eran profundamente violentadas, agredidas, asesinadas, sus comunidades incendiadas, sus domicilios allanados, porque la mayoría blanca consideraba que tenía el derecho a pasar sobre la dignidad de diferentes grupos. Y en medio de todo esto surgen obviamente una serie de circunstancias muy críticas, ¿no? Aparecen fenómenos de discriminación por género, fenómenos de discriminación por color de piel, fenómenos de discriminación por estatus, ¿no? O por orientaciones religiosas o políticas, y obviamente aparece una gran movilidad por toda la problemática de la orientación social en la época. Es entonces, hacia más o menos finales de los años 60, particularmente en el 1969, el 28 de junio, justamente en el famoso Nueva York, en donde un grupo de activistas, ¿no? Los famosos Stonewall, en donde ellos luchan por la reivindicación de los derechos humanos de las personas, mujeres y hombres, con orientación homosexual. Aparece un término allí muy difícil de entender con el tiempo, se ha hecho muy natural, pero era el término gay, y justamente gay significa como desparpajado, como muy contento, como que la vida es un carnaval, cuando esto en realidad nos está hablando de una búsqueda por el respeto, la dignificación y, lo más importante, la visibilización de los movimientos homosexuales en el mundo entero. Hasta más o menos los años 60, entrados los 70, en muchos lugares del mundo se consideraba todavía la homosexualidad como una perversión y como una epidemia que había que aniquilar prontamente. Y esto
dio como resultado que en algunos de los estados en la Unión Americana fuera castigada con la cárcel, amputada, castrados los hombres que tenían relaciones con otros hombres, ¿no? Porque se veía solamente la parte instintiva y no teníamos conciencia de que atrás de todo esto había una persona que estaba pasando por un momento de profundo dolor en donde sus derechos humanos eran pisoteados. Las sociedades contemporáneas han sido mucho más incluyentes, han sido mucho más atentas a observar la diversidad. Sin embargo, la historia de la humanidad se ha caracterizado por la imposición ideológica de los grupos en el poder, a través de los cuales se filtra ideológicamente la comprensión de cualquier fenómeno. Dado que corresponde entonces a una ideología dominante, la orientación sexual no heterosexual es considerada como una perversión y solamente existe un modelo a través del cual hombre y mujer se van a reproducir y van a preservar la especie y van a construir una familia que se considera la base de la sociedad, a través de la cual, con transmisiones de valores muy particulares y una visión muy sesgada del mundo, considerábamos que estábamos dentro de la franja de normalidad. Sin embargo, lo más importante es que esta visión heterosexual, heterodoxa, concibe que nada de lo que esté fuera de este renglón se puede considerar siquiera como posible, ya ni siquiera como norma, ¿no? Y esto obviamente dio justificación a que muchos grupos fueran marginados, agredidos, metidos en guetos. Por eso, desafortunadamente, hacia el norte del continente americano, particularmente arriba de los Estados Unidos y Canadá, muchas comunidades originarias del continente fueron metidas en reservaciones. Entonces son reservaciones indígenas, nada más hay como para preservarlos, como si estuvieran en un zoológico, como animalitos a los que había que dejar ahí libres y silvestres, pero que no se podían salir de estas reservaciones para que pudieran convivir con las comunidades que eran civilizadas y que tenían todo un proyecto religioso, político, económico y, lo más importante, a través del cual se permeaban los valores, ¿no? Entonces, por eso se consideran minorías, no solamente por la cantidad o no de personas que puedan reconocer su orientación sexual, bisexual, homosexual o ahora, pues todo el proceso de la transexualidad y al mismo tiempo variantes como el travestismo, en donde no necesariamente todo travesti, ya sea hombre o mujer, puede tener una orientación homosexual. Es una práctica cultural que tiene un sentido en la medida en que la sociedad lo permea y lo permite. Sin embargo, el fenómeno ha ido en crecimiento y aún así, a pesar de la visibilización de los derechos humanos, de los matrimonios igualitarios, del derecho a la adopción y al matrimonio legal, sigue siendo observada como una sociedad o un grupo chiquito, ¿no? Al que hay que tenerle, entre comillas, cierta paciencia, tolerancia y darle de alguna manera la aceptación de la sociedad mayor. Nadie, por muy ortodoxo que se considere, tiene el derecho a aceptar o no a otro por su condición o su orientación sexual. Todos los seres humanos tenemos el derecho, por el acto mismo de nacer, de vivir nuestros procesos a través de los cuales nos vamos a dimensionar como los seres integrales que somos. La visión que se tiene actualmente de la problemática de la expresión de la diversidad ha modificado sustancialmente muchas realidades y particularmente en los más jóvenes. Para muchos activistas de los años 50, 60, 70, que incluso les costó la vida, llegar hoy en día a las condiciones generales en el planeta de la aceptación, a la visibilización y a muchos derechos de las parejas homo,
pues realmente sería como su máximo sueño hecho realidad. Sin embargo, los grupos más jóvenes hoy en día lo ven como parte de su cotidianidad y como un derecho, y como tal, pues lo ejerce y no tiene una gran conciencia de toda la cantidad de represión, de dolor, de sangre, de desaparecidos que hay atrás de todo esto para poderlo conquistar. Sin embargo, nuestros jóvenes también están haciendo su propia lucha. Y justamente una de las problemáticas importantes que hay en México en este momento, y he sido consultado de manera intencional por instituciones educativas, la lucha por el derecho o no a vestirme como yo considero que me quiero vestir, ¿no? Ahora con este problema que tenemos del elli y el elles, y que ya no quieren ser ni ellas ni ellos, y que hay una modificación sustancial sobre la verbalización de los procesos, lo que hemos entendido y encontrado es que los jóvenes no solamente están exigiendo su derecho al respeto y a la visión que se tiene de la sexualidad, sino que además han puesto en tela de juicio y han confrontado a las mismas autoridades educativas. Particularmente, hoy hay muchos jóvenes que quieren ir con falda a la escuela. El uniforme lo quieren llevar a través de una falda. Entonces hay todo un asunto ahí muy complicado porque los maestros, los directores, los padres de familia se oponen y hay grandes argumentos, ¿no? Por ejemplo, el momento en el que las mujeres eligieron ponerse el pantalón, o algunas chaleco y otras corbata, ¿no? Esta imagen de Simone de Beauvoir, muy masculinizada, entre comillas, durante este desarrollo de una intención más incluyente, la metió en muchos líos, pero ella tenía talento para salir de esto. Sin embargo, hoy muchas chicas van con pantalón a sus universidades o a las escuelas o la utilizan como parte del uniforme y no hay una discusión porque el pantalón no pondría en tela de juicio la orientación sexual de la chica. Sin embargo, si un muchacho decide ir con falda, lo primero que nos tendríamos que preguntar, resulta absurdo, es qué se va a poner debajo de la falda. Algunos dicen un short, pues entonces la falda se convierte en una de las tantas cosas, porque si se levanta el viento, pues le ven el short y se acabó el cuento. Y además sería motivo de que sus propios compañeros con una visión machista, violenta, excluyente, le faltaran constantemente levantándole la falda a él o a cualquiera otra que lleve falda. Sin embargo, aquí la gran pregunta es, ¿para qué me pongo la falda? ¿Para transgredir una norma? ¿Para mostrar mi rebeldía? ¿O porque estoy convencido de que tengo el derecho a ponerme una falda si yo quiero, o un short si yo quiero, o un pantalón si yo quiero, o ir en tanga de hilo dental si yo quiero? Evidentemente eso se va a prestar para cualquier cantidad de circunstancias. Pero los jóvenes están tocando algo que a mí me parece vital, y es desde dónde estamos viendo la inclusión. Hablamos de una sociedad más tolerante, hablamos de una sociedad más respetuosa, hablamos de una sociedad donde los derechos humanos tienen que estar a la vanguardia. Y cuando alguien decide ponerse una falda, ya ponemos en tela de juicio su orientación, ponemos en tela de juicio su virilidad, ponemos en tela de juicio su derecho o no a vestirse de esta forma. Y estos serán muchos de los grandes temas que se van a empezar a discutir de manera importante. Porque la idea que tenemos de lo masculino o de lo femenino son ideas excluyentes también, ¿no? Y durante muchísimo tiempo los órganos genitales solamente fueron vistos como el aparato reproductivo. Y de hecho así aparece en muchos libros, ¿no? Aparato reproductivo femenino, aparato reproductivo masculino. Y los hombres y mujeres que no se quieren reproducir, entonces, ¿qué van a hacer con sus cositas? ¿Las van a guardar en una caja y las van a dejar guardadas allí el resto de su existencia? ¿O tienen también el derecho a sentir que es una parte vital del ser,
la sexualidad es una parte que trasciende más allá de la persona y que constituye al ser y que le da un lugar en el mundo y un lugar para sí mismo. De hecho, el doctor Freud decía que a través de la sexualidad vamos a poder desarrollar los apegos, vamos a poder identificarnos con nosotros como seres íntegros y vamos a poder transformar el universo, transformar la sociedad de la cual todos y cada uno de nosotros somos parte. El conflicto sigue siendo el mismo. La diferencia entre lo real y la realidad, ya lo hemos discutido. Lo real es el fenómeno y la realidad es la lectura que yo hago del fenómeno. Entonces, si en este lugar estamos 3 personas, tenemos 3 miradas diferentes de la realidad. La lucha ideológica por parte de los aparatos del Estado es que todos pensemos similar, ¿no? Que todos odiemos lo que tengamos que odiar y todos amemos lo que tengamos que amar. Cuando las personas discrepamos de esto y cada quien da su postura, tenemos que ampliar nuestro rango de observación, aumentar nuestra visibilidad y nuestra flexibilidad y sobre todo respetar la posición del otro, porque tanto derecho tiene él como yo de diferir o de observar el mundo que tenemos frente a nuestros ojos. Pero justamente ahí nacen los estereotipos, ¿no? Un hombre tiene que ser así, una mujer tiene que ser así, una familia tiene que ser así, los hijos tienen que ser así, los padres tienen que ser así y las generaciones tienen que ser así. Todo aquello que se salga de eso en automático está fuera, es horrible, es pecado, es indigno, no hay por qué permitir que exista. Y con base en ese argumento, han habido asesinatos, han habido secuestros, han habido lo peor. La ciencia misma se ha prestado para tratamientos espantosos a través de lobotomías, a través de electroshocks, a través de medicamentos, ¿no? En muchos casos en Estados Unidos, hombres o mujeres que tenían una orientación homosexual fueron incluso llevados a hospitales psiquiátricos porque se considera que su patología ponía en riesgo a la sociedad en su conjunto. Y hoy en día hay países musulmanes, hay la misma Unión Soviética, bueno, Rusia, perdón por el desliz histórico, considera que es un atropello y los hombres o mujeres pueden ir a la cárcel y pueden ser dañados y pueden ser torturados. Cuando la orientación sexual o la identidad sexual tiene otras estructuras, otros orígenes, ¿no? Se decía, por ejemplo, que si una pareja homoparental, 2 hombres o 2 mujeres, adoptaban un hijo o alguno, en el caso de ellas, tenían una hija o un hijo y esta pareja de 2 mujeres la cuidaba o la llevaba al periodo de crianza y eran sus mamás o eran sus papás, muchos grupos casi garantizan que esos niños van a tener una orientación homosexual en este caso. Y es completamente aberrante. Porque si la designación o la orientación sexual de nuestros padres fuera determinante, no existiría la homosexualidad. ¿Por qué? Porque nuestros padres heterosexuales pues no mostrarían un modelo diferente. Y sin embargo, hemos confundido la normatividad con el impulso, con la percepción y con la construcción del sí mismo. Allí que los estereotipos se convierten en hormas a través de los cuales los sujetos tienen que vivir y no pueden ser de otra manera. De hecho, hay un estudio muy interesante que hicieron unas mujeres en Brasil, en el cual decían que si las mujeres jóvenes hubieran tenido una experiencia con otras mujeres, afectiva o sexual, es muy posible que muchas no hubieran tenido relaciones heterosexuales. Y no porque tuvieran un componente homosexual, sino porque eran tratadas de una manera diferente.
Una mujer con otra mujer se pueden pasar 10 años en un almacén, en una plaza, comprando zapatos, comparando ropa, y ninguna de las dos va a ofender a la otra. No le va a imponer una práctica sexual donde la otra no se sienta vista, querida, amada y respetada. Y habitualmente van a poder hablar horas y felices días, y ninguna de las dos se va a sentir ofendida porque la otra pregunte, indague, cuente y recree cientos de escenarios que viven durante el día. ¿A qué me refiero con esto? No es que sea mejor o sea peor. Lo que pasa es que las condiciones de la heterosexualidad en los últimos 10 a 15 años han sido profundamente desventajosas. Mujeres agredidas, mujeres violentadas, mujeres con embarazos no deseados, mujeres con 2 o 3 cesáreas en su vida reproductiva antes de los 16 o 17 años, abortos que las han llevado a condiciones terribles, feminicidios, violencia física que evidentemente al enterarse la pareja que ella puede o no tener otras personas en su mundo o que haga cosas que a él no le guste, la confrontación física es brutal, porque además son dos fuerzas diferentes. Las mujeres golpean de una manera diferente, tampoco es que lo hagan, que no lo hagan, ¿no? La encuesta nacional sobre violencia familiar del 2015, hecha por la UNAM y por la Universidad Metropolitana, se entendió y se encontraron datos en que la figura más violenta con la que nosotros nos hemos relacionado en los primeros 10 a 15 años de la vida es la madre, ¿no? La madre es la reina del pellizco, de la cachetada, del jaloncito de cabello, de oreja. ¿Por qué? Porque es la que está ahí formando, normando, es la que tiene que llevar a los chicos en el autobús. Cuando estos se golpean, pues ya adecuada o inadecuadamente, interviene, es como un referí, ¿no?, en la relación con los hijos. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Tenemos una visión muy introyectada, ¿no?, del debo, tengo y me toca. Si a la persona se le preguntara, ¿qué tan feliz has sido con tu pareja?, muchas mujeres dirían, al comienzo sí, y cuando mis hijos eran pequeños sí. Pero cuando me di cuenta que él era violento, que tenía hijos por otros lados, que es alguien que nos ha explotado y nos ha sacado muchas cosas y nos ha dañado de muchas maneras, de verdad que hoy en día, si por mí fuera, no volvería a convivir con esta persona. Y estos introyectos han hecho que, porque me toca ser así, me he relacionado con otras personas, me he reproducido, tengo hijos, pero no me identifico como un padre amoroso, generoso, creativo, o como una madre tolerante, flexible, incluyente, ¿no? Muchas familias hoy luchan de manera importante por integrar la orientación sexual de sus hijos, por darles una visión de mucha más ternura, de mucho más amor. Pero muchos hombres, al enterarse que su hijo varón es homosexual, lo han maltratado y lo han corrido de la casa y lo han devaluado, como si la orientación fuera la base de la realización de la persona. Muchos jóvenes heterosexuales que han embarazado a varias mujeres, que son tiranos, violentos, que no se integran a la vida productiva, que son parásitos de la familia, son altamente avalados por los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque son heterosexuales. Pero si el otro hijo es homosexual, es el tío favorito al que todo el mundo explota y es el hijo que habitualmente se queda al final con los padres y es el que tiene que seguir manteniendo la vida familiar porque él, entre comillas, no tiene hijos o no tiene una familia y en qué va a gastar el dinero, ¿no? Hay muchas formas de agredir, hay muchas formas de rechazar, hay muchas formas de explotar,
Por eso, para nosotros en Existiendo, esta es una ventana de diálogo, de búsqueda, de afrontamiento, en donde los seres humanos merecemos ser vistos por la persona que somos, no por nuestra orientación, ya sea religiosa, social, política, nuestra propia manera de ver el mundo. Hoy hay hombres y mujeres mucho más integrales y muchos no tienen mayor problemática con comunicarse con hombres o con mujeres y crear un mundo afectivo. No se trata de que todo se tolere o todo se rechace. Se trata de que los seres humanos tengamos un trato digno, que seamos responsables, respetuosos y profundamente comprometidos con nuestra condición humana. Decía el gran Emmanuel Mounier, no basta con pertenecer a la especie, hay que mejorar nuestra humanización, hay que humanizar lo humano, porque esto nos hace profundamente diferentes. La violencia también entre los hombres hacia sí mismos es enorme, pero la violencia entre las propias mujeres, no vería uno en serio cómo una mujer puede degradar a otra mujer y dañar a otra mujer y seguir, entre comillas, luchando por los derechos de las mujeres. Este es un tema muy poderoso por eso. Y no solamente es el orgullo de ser o no gay, es el orgullo de ser persona, es el derecho al que todos y cada uno de nosotros tenemos de ser tratados con dignidad, con profunda humanidad, ¿no? Nos hemos roto unos con otros y nos hemos perdido en un camino en el que si no empezamos en este momento a construir fuentes y puentes, a construir formas de relacionarnos saludablemente, solo estaremos aportando más a la diferencia, a la discrepancia, a la humillación y al daño general a nuestra propia especie. Así estoy concibiendo y estoy completamente seguro que tendríamos que avanzar como comunidad. Nuestros jóvenes nos necesitan y nosotros los adultos también necesitamos modificar nuestra perspectiva, nuestra mirada y ser mucho más generosos en nuestra parte de inclusión y de preparar a los que vienen para que defiendan el mundo, no solamente del calentamiento global, sino también de no permitir que ninguna otra persona muera o sea degradada, o sea secuestrada, mutilada, o lo más triste, desaparecida por haber pensado diferente, actuado diferente y tomado otras decisiones. Nos vemos la próxima semana aquí en Existiendo, hablando de dignidad humana, en donde seguramente temas como el que acabamos de tocar pueden ser de mucho interés. No pretendemos adoctrinar, solo queremos poner sobre la mesa estas realidades para que ustedes y sus grupos los analicen, los compartan y nos demos cuenta que al final de todo, como dijo el gran William Schultz, todos somos uno. Y si trabajamos por los demás, también estamos trabajando por nosotros. Nos vemos la próxima semana y seguramente que será un placer encontrarnos nuevamente en Existiendo, hablando de dignidad humana. Hasta pronto.